en este momento cada uno piense, les vamos a ir repartiendo unas hojitas y que cada uno piense cuál es el mejor recuerdo que tiene de su infancia. Y en esa hojita, en ese papelito así muy chiquito, cada uno va a escribir cuál es ese recuerdo, el mejor recuerdo que tenga de su infancia. Puede ser un viaje espectacular que hizo, puede ser una tarde de primos espectacular que tuvo, puede ser un tiempo especial que tuvo con sus papás, con sus hermanos, puede ser aquella Navidad en la que le regalaron ese juguete que quería. No sé, cada uno piense en ese recuerdo especial que tiene de niño. Tenemos un minutico para que en esa hojita escribamos ese recuerdo que tenemos de nuestra infancia. Si no tienen esfero, pídanle al que tiene al lado un esfero. Todos tienen. Y vamos a escribir ese recuerdo especial. Todos ahí. Y si ya lo escribimos, vamos a venir acá y Pipe va a pasar por cada uno de sus puestos a entregarles, a que lo metan en una bolsita. Listo, no tienen que poner su nombre, no se preocupen, no tienen que poner su nombre, puede ser anónimo. Pero ese recuerdo, así que ustedes digan, mejor dicho, este fue el mejor día de toda mi infancia, fue este viaje, la primera vez que, no sé, que monté en avión, la primera vez que fui al mar, la primera vez que me gustó un niño, una niña. Y los vamos trayendo acá adelante mejor, eso. Y los vamos metiendo acá en esta bolsita, por favor. Rápido. Eso. ¿Quién ya terminó? Necesito 3 voluntarios entonces porque están... Eso, listo, gracias. Uno más por acá. Listo. Cada uno tenga ahí ese recuerdo. Listo, si lo quieren traer, perfecto, acá, eso, muy bien. Mientras que van viniendo, los pueden meter acá en esta bolsita, pero yo voy a leer un par. No voy a decir nombres, igual no, muchos no escribieron nombres, yo sé. Acá dice, el mejor recuerdo que tienen de su infancia fue un juguete, su primer juguete. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Alguien más dice, mi primera visita y viaje al mar. Muy bien. Listo. Vamos a revolver esta bolsa un poquito para ver qué más tenemos por acá. Dice, cuando mi primera novia me robó mi primer beso. Buen recuerdo ese. Esta letra se me hace como conocida. Es letra cursiva, no todos tienen letra cursiva. Yo creo que esa letra sí, pues es letra de hombre, ¿no? Porque la novia le robó un beso, no creo que sea un... ¿Qué más tenemos por acá? Cuando fui a Diversity, yo no tuve la fortuna de ir a Diversity, ya estaba muy vieja cuando salió Diversity. Estaba, sí señor. Oigan a este. ¿Qué más tenemos por acá? La primera vez que monté en un avión, muy bien. Voy a sacar otros 2 y listo. ¿Ay, no todos? Cuando me dieron mi oso de peluche, muy bien. Y el último. Epa. Un viaje. Un viaje a algo, pero ese fue mi mejor día, no sé qué ir ahí. ¿Un viaje a Duna? Vamos a sacar otro porque no entendí ese. Listo, muy bien. Lo embalaron. Cuando conocí a Luciana. Uy. No, yo sé que ese no era el tuyo, ese lo saqué ahí. Y otro cuando nací. Muy bien. Están muy buenos esos recuerdos. Quiero que vayamos rápidamente a la palabra de Dios
a 2 de Samuel 4:4. Y vamos a leer solamente la primera parte. Dice, ese me gustó, el de cuando conoció a Luciana. ¿Dónde está Luciana? ¿Vino? Ay, sí, ahí está. Tremendo. Dice 2 de Samuel 4:4. Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. ¿Cuántos saben quién era Jonatán? ¿Alguno sabe quién era Jonatán? ¿O Jonathan? ¿O no sé? ¿Sí? Muy bien. Jonatán era el hijo del rey Saúl, del entonces rey Saúl, ¿sí? O sea que Mefiboset, como era el hijo de Jonatán, era el que de Saúl, el nieto de Saúl, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos nietos consentidos hay en este lugar? Levanten la mano, todos los nietos consentidos. Eso, muy bien. Yo creo que de lo mejor que uno le podía pasar cuando uno era niño, o para los más afortunados de pronto todavía, era ir a donde los abuelos, porque los abuelos a uno siempre lo mandaban a la casa con caleta, ¿no? Siempre le daban un poquito de plata, siempre uno llegaba gordo de donde los abuelos, porque le daban hartica comida, porque le daban dulces, le daban helados, mejor dicho, uno salía feliz de la casa de los abuelos. Imagínense ahora Mefiboset, siendo nieto de un rey. Yo creo que él pasaba las mejores vacaciones de su vida siempre. Yo creo que eso era una cosa absurdamente espectacular lo que Mefiboset le pasaba, porque siempre me he imaginado la casa de un rey, ¿no? Un castillo así gigante, como un palacio así, mejor dicho, una cosa espectacular, donde son ventanales así grandísimos, donde los espacios son súper grandes, esas escaleras así tipo princesa, bueno, no sé. Me imagino esas camas de esos cuartos, unos cuartos aparte gigantes, ¿no? Y las camas, yo creo que una cama king era una cama chiquita en un cuarto de esos, ¿no? Yo creo que las mandaban a hacer especialmente para la casa del rey, ¿sí? Unas camas así gigantes en donde uno podía como niño pues saltar y jugar como loco, hacer guerra de almohadas, mejor dicho, una locura. Me imagino esos closets llenos de ropa, una muda de ropa para cada día del año. ¿Cuántas no soñamos con eso? Yo creo que todas, no tener que estar repitiendo ropa todo el tiempo, ¿sí? Con una cantidad de zapatos, con una cantidad de carteras, con una cantidad de maquillaje. ¿Cuántos se han visto el diario de una princesa 2 acá? Hasta los hombres yo sé que se la han visto. Eso es una cosa espectacular porque cuando llega, ¿cómo es que se llama la princesa? Amelia, ¿no es cierto? Sí, ¿sí? Sí. Mia Thermopolis, yo no sé qué, ¿no es cierto? Eso, cuando llega Mia a la casa, ¿no? Y llega al cuarto y empieza a ver esos closets y empieza a abrir unas gavetas, como unos, sí, cajones, gavetas, ¿no? Cajones, y empiezan a salir que los collares de diamantes, que las pulseras, que las coronas. Eso era una cosa con lo que yo creo que todas las niñas soñábamos tener. ¿Sí? Más o menos así me imagino un castillo, pero mezclado a eso, la casa de Ricky Ricón. ¿Cuántos se vieron Ricky Ricón acá? De pronto los más veteranos. Qué cosa tan espectacular, porque Ricky Ricón hasta tenía un McDonald's en su casa. El man tenía, eso para Farru, el man tenía montaña rusa, tenía pista de karts, tenía un montón de cosas que para un niño yo creo que eso sería la locura. ¿Sí? Seguramente tenía balcones grandísimos, ese castillo donde Mefiboset pasaba sus vacaciones siempre para ver los amaneceres, para ver los atardeceres, tenía piscinas. Yo creo que cada vez que él llegaba a la cocina y abría la nevera estaba repleta de helados, de todos los sabores que uno pudiera querer, ¿sí? Cuando servían la cena, seguramente también ese comedor estaba repleto de las mejores carnes, entonces carne de búfalo, carne de cordero, carne de ternero, carne, mejor dicho, todas las carnes que uno quiera, los pollos que uno quiera, pollo, pato, avestruz, mejor dicho, de todo. Langostas, pescados, mariscos, etcétera, ¿sí? Seguramente ese era el lugar ideal para Mefiboset pasar sus vacaciones siempre, por lo menos así me lo imagino yo. Por ejemplo, en mi caso, el mejor recuerdo que tuve de chiquita o que tengo de chiquita es siempre cuando mi papá me recogía del jardín. Y muy cerca del jardín y de la casa había un carulla y él siempre me llevaba a comprar dulces a ese carulla. Entonces, claro, yo era encantada que me recogiera mi papá en el jardín
porque me iba a llevar siempre a Carulla a comprar dulces. También otro recuerdo que tengo es siempre que lo recogíamos a él en el aeropuerto, porque siempre viajaba mucho, y él llegaba con unas maletas así gigantes, repletas de dulces, repletas de peluches, repleta de una cantidad de cosas. Siempre llegaba con regalos. Pero ahora, ya que pensamos en el recuerdo más feliz que tenemos de nuestra infancia, o el mejor recuerdo que tenemos de nuestra infancia, quiero que ahora cada uno piense en el recuerdo más triste que tiene de su infancia. Y mientras que piensan eso, vamos a leer lo que sigue diciendo esta palabra. Dice después: cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel. Mi recuerdo más triste es muy similar a este de Mefiboset, porque es cuando ya mi papá dejó de recogerme en el jardín, cuando ya dejamos de ir al aeropuerto a recoger a mi papá, cuando ya dejé yo de estar acompañada en la cama todos los fines de semana esperando a que mi mamá me llevara al desayuno, ¿sí? Y fue justamente el día que mi papá murió, cuando yo era muy niña, ¿sí? Pero en el caso de Jonatán, no solamente había muerto su papá, sino que también había muerto su abuelo. Seguramente Saúl y Jonatán eran los héroes de Mefiboset. Seguramente eran los hombres a los que él decía: yo quiero cuando grande ser como mi abuelo, yo quiero cuando grande ser como mi papá. El rey y su heredero, ¿sí? O sea, el rey Saúl y su heredero, que era Jonatán, su hijo, acababan de morir, lo que seguramente significaba que a Mefiboset le iba a tocar tomar las riendas del asunto en ese momento. Le iba a tocar hacerse cargo ahora de eso. Era su legado, era la herencia que su abuelo y que su papá le habían dejado. Y a pesar, digamos, que de la tragedia que él estaba viviendo, de la muerte de su abuelo y de su papá, él estaba destinado a vivir en la riqueza. Pues a ver, era el hijo del rey, era el nieto del rey, ¿sí? Pero veamos qué fue lo que pasó después. Dice: la niñera de Mefiboset, o sea, ni idea dónde estaría su mamá, tomó al niño y huyó. Pero por las prisas Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Los pongo en contexto. Acaban de matar al rey Saúl, ¿no? Y a sus hijos. Sus enemigos los acaban de matar. Así que lo más obvio que podía pasar en ese momento es que la gente que había matado a Saúl y que había matado a Jonatán quisieran ir a tomar el poder, lo que seguramente significaba que iban también a ir tras Mefiboset, que también lo iban a querer matar. Así que lo que él tenía que hacer era huir, y la niñera que él tenía fue la que lo ayudó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que acabamos de ver? ¿Qué pasó con Mefiboset? Se quedó cojo, ¿por qué? Porque alguien lo dejó caer, ¿no es cierto? Porque su niñera lo dejó caer, ¿sí? En esa carrera, en ese afán lo dejaron caer, dejándolo lisiado de por vida, lo dejaron inválido de por vida. Y yo les pregunto, ¿será que era justo para Mefiboset, que era un niño de solamente 5 años de edad? ¿Será que era justo que a su abuelo y a su papá lo mataran? ¿Será que era justo que la mamá no estuviera en ese momento? ¿Será que era justo que la niñera le hubiera tocado coger a Mefiboset y salir corriendo y huir porque lo querían matar? ¿Será que era justo para él que, aparte de todo esto, su niñera de muy linda lo dejara caer y lo dejara inválido de por vida? Seguramente no era justo para Mefiboset eso que le estaba pasando. Como de pronto tampoco es justo cuando nos enteramos, como en mi caso, de pronto que nuestro papá o nuestra mamá murió. Como de pronto tampoco es justo ese día que llegó nuestro papá borracho a pegarle a nuestra mamá, a pegarle a nuestros hermanos, a pegarnos a nosotros. No fue justo de pronto el día que nacimos y nuestro papá desapareció ese día. Seguramente no fue justo ese día que tu papá le puso los cachos a tu mamá, o que tu mamá le puso los cachos a tu papá. Seguramente no fue justo ese día en el que tus papás decidieron divorciarse sin decirte a ti absolutamente nada. Seguramente no fue justo el día en el que tu papá o tu padrastro o un abuelo, o un tío, o un primo o alguien cercano a la familia
decidió tocarte y aprovecharse de ti y quitarte tu inocencia. De pronto no fue justo el día que quedaste embarazada y que alguien te dijo que abortaras. De pronto no fue justo el día que empezaron a colgarse en tu casa con los recibos porque no había plata para pagar los recibos, porque de pronto tampoco había plata para comer, porque de pronto tampoco había plata para una pinta, para la muda de ropa de diciembre. De pronto no fue justo el día que le entregaste tu corazón a alguien y ese alguien lo rompió. De pronto no fue justo el día en que tu papá o tu mamá te impusieron a su nueva pareja en la casa. O ese día en que un líder de la iglesia se burló de ti o te menospreció y no fue ejemplo para ti. O ese día en el que te dijeron que no servías para nada, que eras un inútil o una inútil, que hubiera sido mejor que de pronto nunca hubieras nacido. O el día que te compararon con tu hermano que de pronto es mejor o con tu hermana que es mejor. De pronto no fue justo tampoco el día que te rechazaron por tu color de piel, por tu contextura física. ¿Y saben algo? No fue justo ese día en el que estaba yo una tarde aprendiendo a montar bicicleta con mi papá y en la noche mi papá ya no estaba porque se había muerto. Ese día tampoco fue justo para mí, eso. Y no era justo lo que estaba viviendo Mefiboset en este momento. Él estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de morir su papá, acababa de morir su abuelo, su mamá no sabíamos en dónde estaba, su niñera se lo llevó, se lo robó, no sabemos qué pudo haber pasado y lo dejó caer y lo dejó lisiado de por vida. Pero como si esto no fuera poco, él se fue a vivir a un lugar llamado Lodebar. Lodebar viene de lo y debar, lo significa no y debar significa palabra, eso quiere decir no palabra, ¿sí? Así que aunque Mefiboset había nacido para ser rey, aunque Mefiboset había nacido para ser feliz, para ser rico, para nunca estar solo, porque seguramente iban a haber muchos siempre sirviéndole a él, lo que pasó fue completamente diferente a lo que él estaba destinado a hacer. Su vida no volvió a ser igual por muchísimos años. Igual que la mía, como les contaba, a raíz de la muerte de mi papá, yo sé que muchas veces lo he contado acá, pero a raíz de esto crecí completamente en una vida deprimida, en una vida sola, porque a mi mamá le tocó empezar a salir otra vez a trabajar, obviamente para mantenernos a mis hermanos y a mí. Crecí en una familia donde me impusieron un papá, donde me impusieron otro papá, donde la relación por muchos años no fue buena. Así que toda mi infancia, desde los 5 años justamente también, hasta los 10 y pico, fueron años de mucha depresión, de querer solamente estar encerrada en mi cuarto llorando, años de querer morirme, años de sentirme sola, años de pensar que no me había dejado caer una niñera, pero que sí, el que me había dejado caer había sido Dios. Así que cuando yo escucho esta historia de Mefiboset, siempre pienso en mi propia historia, porque así era yo. En un momento era la más feliz del mundo, pero de la noche a la mañana paso a ser la niña más triste que podía existir, porque ya no estaba papá, porque ya no habían comodidades, porque a raíz de eso ya no iba a haber más abundancia, ¿sí? Pero quiero que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 9. No lo vamos a leer porque es muy largo la historia, pero lo que dice ahí la palabra es que un día David, que venía a ser el rey años después de toda esta tragedia, se acordó de su gran amigo Jonatán. Jonatán y David habían sido muy buenos amigos. Y entonces David pregunta como, ¿será que hay alguien todavía de la casa de Jonatán que quede? ¿Será que todavía alguien de su familia quedará? Porque Dios había puesto en el corazón de David ayudar a ese familiar de Jonatán. Pero ¿qué pasaba? Que Mefiboset seguía viviendo en ese lugar oscuro. Mefiboset seguía viviendo en Lodebar. Seguía viviendo en ese lugar de soledad, en ese lugar de muerte. Era un lugar para los mendigos, era un lugar donde seguramente estaban los lisiados, los inválidos, los leprosos, los ciegos, los cojos, los tuertos, los mudos.
Era un lugar feo, era un lugar oscuro, era algo así como Ciudad Gótica, una cosa así, fea, horrible, ¿sí? Llena de guasones horribles, ¿sí? Así que David manda a recoger a Mefiboset de ese lugar y llega a la corte de David, lo recogen lo de Bar y lo saca de ese lugar inmundo, lo sacan de ese hoyo asqueroso en el que estaba Mefiboset y se lo llevan a David. Así que cuando David lo ve, lo primero que hace David es que lo llama por su nombre, le dice Mefiboset, o sea, estaba completamente asombrado de que él estuviera ahí en ese lugar. ¿Y saben algo? Hoy Dios también nos está llamando a cada uno de los que estamos acá por nuestro nombre. Él sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Él sabe con qué problemas vinimos hoy acá. Él sabe con qué problemas de pronto llegamos hace 10 años, hace 8 años, 5 años, un año, una semana. Él sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Él sabe que de pronto no ha sido justo lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Él sabe que hemos también tenido que pasar por momentos difíciles, ¿sí? David, por ejemplo, también fue rechazado. David, a pesar de que era el gran rey David, era el hombre conforme al corazón de Dios, desde el principio no fue así. A él su papá lo rechazó, sus hermanos lo rechazaron, ¿sí? Pero David también lo que representa es a Jesús. Y Jesús sí que vivió injusticias. A Jesús dice la palabra que todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Jesús también fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana. Y como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Así que si hay alguien que realmente puede ponerse en nuestros zapatos, yo creo que es Jesús. Si hay alguien que de verdad conoce de injusticias, es Jesús, ¿sí? Así que lo que dice la palabra de Dios que David le dice a Mefiboset en 2 Samuel 9:7 es: no tengas miedo. Y hoy no se los digo yo, hoy se los dice Jesús. Hoy Jesús les dice a cada uno de ustedes: no tengan miedo, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Porque a pesar de pronto de los momentos difíciles que hemos tenido que pasar en nuestra vida, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado al control. Dios nunca ha dejado de acompañarte. Yo personalmente creía que Dios me había abandonado, que Dios era el que me había dejado caer, que yo no podía ser feliz, que yo no era merecedora de absolutamente nada, porque eso era lo que yo creía y esa era la mentira que tenía y que me había metido el enemigo por tanto tiempo haber vivido en mi propio Lodebar, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos dice hoy: no tengas miedo. Dice después: en memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti. Y quiero decirles algo, muchachos, y es que Jesús no dio su vida por nosotros para que alguien más nos deje caer. Jesús no dio su vida por nosotros para que alguien más nos lastime. Si Jesús dio su vida por nosotros es porque quiere cuidarnos. Si Jesús dio su vida por nosotros es porque quiere restituirnos. Él quiere devolvernos todo lo que nos ha sido quitado. Si nos han sido quitado padres, Dios restituye. Yo perdí un papá, Dios luego me dio otro papá y lo volví a perder. Pero hoy puedo decir completamente segura que Dios es mi papá y no me hace falta absolutamente nada porque Dios es mi papá, porque Dios es capaz de restituir absolutamente todo, absolutamente todo lo que hemos perdido, Dios es capaz de restituirlo. Yo no tenía una casa, cuando mi papá se murió vivíamos en arriendo y luego de eso nos tocó irnos a vivir con una tía, como medio arrimados. Y eran momentos hartísimos porque era no poder disfrutar de un espacio personal, no poder disfrutar de un montón de cosas, pero Dios nos regaló una casa propia después y Dios nos sigue sorprendiendo cada día más con cosas sobrenaturales,
¿Sí? Si Dios nos ha robado sueños, si alguien nos ha robado sueños, Dios es capaz de devolvernos esos sueños. ¿Tienes el sueño de casarte? No te dejes robar ese sueño. Dios es demasiado perfecto. A mí también me habían robado el sueño de casarme, pero Dios me premió casándome con el más papacito de todos. ¿Sí? Me habían robado el sueño de viajar, me habían robado el sueño de ser feliz, me habían robado el sueño de tener una casa propia, me habían robado el sueño de tener una casa grande, de tener cosas espectaculares. Satanás se había encargado de robarme todos esos sueños. Pero cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, cuando yo le entregué mi vida a Dios, Dios se ha encargado cada día de restituir todas las cosas que un día me robaron a mí. Como les digo, me ha dado un papá, porque Él es mi papá, me ha dado una familia espectacular, me ha dado hermanos espectaculares, sé que me va a dar hijos espectaculares, me ha dado una casa preciosa y sé que vienen mucho más, me ha permitido viajar un montón, cosas que ya había dejado de soñar, Dios me las ha devuelto, porque justamente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mefiboset, después de ser el hijo del rey, pasó a ser un lisiado más, un huérfano más, un mendigo más. Y el concepto que Mefiboset tenía de sí mismo es tremendo, porque él dice de sí mismo que él era un perro muerto, que un perro muerto valía mucho más que él. Y puede que de pronto todo lo que nosotros hemos vivido hasta hoy, por todas las cosas, por todas las circunstancias que hemos vivido hasta hoy, puede que de pronto también nos creamos un perro muerto. Puede que de pronto también creamos que no valemos nada, que no valemos un peso, ¿sí? Quizás hemos vivido toda nuestra vida sintiendo que no tenemos valor, que no somos importantes para nadie, que mejor no sería morirnos porque a nadie nos va a extrañar, que no tiene caso seguir luchando por ser alguien que no somos. Quizás muchos en nuestra vida de pronto muchas personas en nuestra vida nos han hecho creer que somos justamente ese perro muerto y de pronto ya nos comimos el cuento de que sí somos ese perro muerto, ¿sí? Pero lo que Jesús hoy quiere decirnos a cada uno de los que estamos acá es que tú no eres un perro muerto, yo no soy un perro muerto, ninguno de los que estamos acá somos un perro muerto, porque lo que Dios nos dice es que Él está acá para cuidarnos, Él está acá para restituirnos, para devolvernos absolutamente todo lo que nos han quitado a nosotros. Hace 9 años y medio llegué a Ecofamiliar creyendo de pronto como muchos ser ese perro muerto, creyendo que nunca me podría parar acá en este lugar, ¿sí? Creyendo que no era nada, creyendo que no valía absolutamente nada. Hace 9 años y medio era huérfana y eso generó también en mí muchas inseguridades. Nunca creí ser muy agraciada, nunca creí ser muy relevante, nunca creí ser buena hablando en público, era muy tímida, muy tímida. Siempre fui muy manipulable, siempre si alguien decía vamos por acá, yo iba por allá, vamos por allá, yo iba por ese lado. Siempre me dejaba llevar muy fácil, ¿sí? Muchas veces volví atrás, volví a ese Lodebar, pero ha sido justamente acá en Ecofamiliar donde Dios me ha permitido brillar con luz propia y descubrir realmente quién soy, ¿sí? Aquí Dios me mostró que yo no era un perro muerto, ¿sí? Que podía, como les decía, casarme con alguien espectacular. Yo tenía un concepto de mí que yo no podía merecerme a alguien bueno, sino que yo tenía que merecerme a alguien como yo. O sea, si yo era un perro muerto, pues la persona que yo me merecía era tan perro muerto como yo lo podía hacer, porque ese era el concepto que yo tenía de mí misma, ¿sí? Nunca llegué de verdad a pensar, casarme es que somos linaje escogido por Dios, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Así que independientemente de lo que nos puedan decir muchas personas que nos rodean, independientemente de todas las mentiras que Satanás nos ha querido meter acá en la cabeza, nosotros no somos nada de lo que los demás dicen que somos, porque nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Si Dios ha dicho que tú eres fuerte y esforzado, eso es lo que eres. Si ha dicho que tú eres valiente, eso es lo que tú eres. Si lo que Dios ha dicho de ti es que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eso es lo que tú eres. Porque yo no soy lo que me dice el mundo, porque yo ni siquiera soy lo que me dicen las personas de la iglesia, yo soy lo que Dios dice que yo soy.
Muchos de pronto me pueden haber menospreciado acá mismo en la iglesia, o los pudieron haber menospreciado ustedes acá mismo en la iglesia, o afuera, en sus casas, en sus colegios, en las universidades, en los trabajos. Pero lo que dice Dios es que tú, es que yo, es que cada uno de nosotros somos ese real sacerdocio, somos esa nación que ha escogido Dios. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para grandes cosas. Dios no nos escogió para ser pequeños. Dios no nos escogió para poquito. Dios nos escogió a cada uno de nosotros para mucho. Así que yo quiero invitarlos a que ahí en donde están nos pongamos todos de pie, por favor, y quiero que oremos, porque Dios da tantas y tantas promesas a través de su palabra que no nos alcanzaría la vida para contar todas las promesas que Él nos da. Nomás Él nos da un no temas para cada día del año. Sea año bisiesto, sea año normal, Él nos da un no temas para cada día del año. Lo que Dios dice es que Él está en medio de nosotros como un guerrero victorioso. Lo que Dios dice es que Él se va a deleitar en cada uno de nosotros y que nos renovará con su amor. Lo que Dios dice es que seamos fuertes y que seamos valientes. Lo que Dios dice es que no tengamos miedo ni nos desanimemos por los problemas que puedan venir. ¿Han habido problemas? Sí. ¿Van a venir problemas? Seguramente sí. Pero aún en medio de los problemas, aún en medio de la tempestad, Dios siempre ha estado en control. Dios nunca se ha olvidado de ti. Él te acompaña donde quiera que tú vayas. Él es el que nos sostiene.